Continuando con el manga donde lo dejamos en la segunda parte, vemos que la sorpresa que la prota había experimentado fue porque vio un libro titulado Cómo hacer 10 millones de wons con 100 abejas, y como sabemos que ella está supremamente endeudada. Buscó una escalera para subirse y bajarlo ya que ella tiene la idea de que el contenido del libro es 100% real, o sea ella cree que podrá aprender a hacer 10 millones de wons rápido. El problema es que por andar celebrando antes de tiempo se le olvidó que estaba encima de la escalera, y bueno, celebrar sobre una escalera no es buena idea, sobre todo cuando tiene zapatos con tacón, de allí que la prota se terminó resbalando y lo que hizo la pendeja fue cerrar sus ojos y esperar el dolor del impacto, y bueno, le digo pendeja porque la tonta con todo y que iba cayendo no soltó el libro, pero también es verdad que la condenada waifu tuvo mucha suerte, pues al final no se dio contra el piso ya que justo Chester iba pasando por ahí así que este evitó su caída. Que claro, cuando la prota vio al Chester con su pose de superhéroe se sonrojó bastante, y no hay como culparla, solo véanle la cara al papucho de Chester, o sea tiene sentido que la prota se sonroje, pero bueno, en lo que cayó en cuenta que Chester estaba muy cerca suyo, comenzó a patalear ya que la tensión sexual existente en el encuentro era cada vez mayor y esto es un manga apto para todo público. Así es como luego de que el duque soltara a la prota, esta le pidió disculpas por haberse metido a la biblioteca sin permiso, confesándole a este respecto que su intención inicial no era robarse el libro, sino buscar al pibito que anda escondido. A esto, Chester respondió diciendo que el pibito nunca entra a la biblioteca así que es un mal lugar para buscarlo. De allí que sabiendo esto, la prota se fue de la biblioteca. Pero bueno, se nota que Chester no le prestó atención al tema del libro, él por el contrario se quedó observando su mano pensando en la forma en que cargó a la prota, que obviamente esto le hizo comenzar a sentir cositas, pero en lo que se dio cuenta que estaba sintiendo cositas, decidió dejar de pensar en eso. Por el contrario volteó a ver el libro que la prota quería llevarse, y bueno, al ver que se trataba del libro titulado Cómo hacer 10 millones de wons con 100 abejas, Chester consideró botar dicho libro ya que su contenido es falso, pero bueno, también es verdad que le causó gracia que la prota se emocionara al verlo ya que hay que ser muy ingenua para creer que se pueden hacer 10 millones de wons vendiendo abejas, pero a ver Chester, más ingenuo es el que compró el libro, y ese fuiste tú así que no tienes mucho espacio para alardear. Que bueno, por otro vemos a la prota un poco avergonzada por el encuentro que tuvo con Chester, pero más allá de eso, su atención se desvió ya que escuchó la risa del pibito proveniente desde la cocina, así que bueno, sin más la prota se dirigió hasta allá, y ahí descubrió el desastre que tienen los mayordomos con la harina y el pibito. Pero bueno, lo importante es que la prota pudo encontrar al pibito, le pidió disculpas a los mayordomos por el desastre que causó el niño. Los mayordomos dijeron que no importa ya que ellos también quisieron jugar así que nada, ahora la prota se llevará al pibito a descansar porque ya ha sido suficiente desmadre por hoy. Entretanto, a las afueras de la mansión vemos a un gato, el cual aparentemente es malvado, pues el condenado está planeando colarse a la mansión, y para ello, esperó que fuera pasando un mayordomo y habiendo logrado captar su atención, hizo un hechizo para poseerlo, lo que significa que ahora el alma del gato pasó a estar dentro del cuerpo del mayordomo, al cual a partir de ahora llamaré mayordomo gato, o mayordomo poseído. Pero bueno, mientras el mayordomo gato se infiltra en el castillo, vemos que el duque salió apresurado para recibir a la comisión que mandó a investigar. El detalle es que el comandante de la comisión le trajo malas noticias, pues confesó que no pudieron encontrar ninguna información relevante sobre los malos. Y bueno, aunque a Chester no le agrada mucho la idea de no conseguir resultados, le dio a sus hombres la orden de que descansen ya que estuvieron muchos días en la expedición, y aunque el comandante diga que lo mejor es expandir el perímetro de búsqueda a ver si así consiguen alguna información, Chester insiste en que mejor se vayan a descansar ya que cuando las cosas se hacen de forma apresurada, generalmente salen mal. Que ahí además, el perro de Chester se puso alegre de volverlo a ver, así que el duque correspondió a esa alegría dándole cariñitos, y a todo esto, el mayordomo gato se encuentra en las sombras vigilando los pasos del duque. Sin embargo en eso, otro mayordomo le pidió que lo acompañara a patrullar, así que aunque no quiera, el mayordomo gato tuvo que alejarse del duque para cumplir con su deber de patrullaje. Entretanto, el duque se fue a pasear con su perro y en eso, se puso a recordar momentos de cuando el perro estaba pequeño y su hermano estaba vivo, que sí, este hermano es el papá del pibito quien falleció en un accidente de tránsito, pero que nosotros sabemos que no fue accidente sino que fue un atentado orquestado por el enmascarado. Pero bueno,
El caso aquí es que Chester se puso nostálgico a recordar viejos tiempos y le juró a su hermano que si el pibito que está en su casa en realidad es su hijo, lo cuidará y hará que se lleve bien con el perro como ellos solían hacerlo. Pero a ver, la vida no es solo hablar, el perro tiene hambre, así que el duque entró a la mansión para buscarle algo de comer, siendo que en eso, se encontró con la escena de la prota y el pibito comiendo a gusto, lo cual hizo que el duque comenzara a sentirse a gusto de tenerlos en la mansión, porque es que ese lugar siempre se la pasa vacío, lo que hace que él se sienta muy solo. En cambio, desde que la prota y el pibito llegaron, el ambiente luce más familiar. Todo lo cual hace que el duque se plantee la posibilidad de casarse y tener hijos. Pero en eso el duque concluyó que está pensando mamadas, así que pensó en seguir de largo, solo que en eso, la prota le ofreció comida, y aunque el duque dijo que no tenía hambre, la verdad es que el ofrecimiento de comida lo afectó, porque es que él en el fondo quería sentarse a comer, pero ya nosotros sabemos que la razón por la que fue a la comida fue para buscarle algo a su perro que anda hambriento afuera, por eso le pidió al chef que le trajera un pedazo de carne cruda. El detalle con esto es que la prota pensó que la carne cruda era para el duque, por eso lo confrontó diciéndole que no sea pendejo y que cocine la carne antes de comerla o podría hacerle daño, que luego de decir esto la prota se fue junto con el pibito, pero el duque se quedó sonriendo ya que entiende que la prota pensó que la carne cruda era para él, cuando obviamente no era para él, era para el perro. Que por otro lado vemos al chef en la cocina, comentándole a uno de sus ayudantes que vio algo inédito mientras estuvo en el comedor. Sin embargo, su ayudante no le cree en lo absoluto, pues eso que el chef dice que vio a él le resulta imposible. De hecho, el chef se lo comentó a otro compañero y este tampoco le creyó, pero sí, el chef tiene razón cuando dice que vio lo que vio, porque es que lo que el chef dice que vio fue al duque sonreír, pero los ayudantes de cocina no creen que algo así sea posible, porque hasta donde ellos tienen entendido el duque es lo más cercano a un ogro que hayan conocido. Que claro, el hecho de que no le crean hace que el chef se comience a desesperar, pero no pasa nada chef, no le prestes atención a los incrédulos, tú confía en que lo que viste fue real y listo, entre otras cosas porque lo que viste sí fue real. Pero bueno, ya cambiando de escena vemos que la prota llevó al pibito al parque. El problema con esto es que el pibito se cree un carro de Fórmula 1, el condenado no para de correr y esto hace que la prota se preocupe porque con lo menso que es va a llegar un momento en que se va a caer, y sí, ese momento llegó más pronto de lo que pensaba, el tonto se cayó. Aunque si algo hay que reconocerle al pibito es que supo aprovechar su caída ya que en eso se deslizó como si se mandara por un tobogán. Que bueno, en eso la prota lo levantó, lo sacudió, se aseguró que no tuviera alguna herida grave, y luego de eso lo volvió a dejar ir a correr. O sea, no me parece que sea lo mejor, este tonto seguro se vuelve a caer, pero bueno, también es verdad que la prota no es la madre biológica del pibito, así que quizá por allí ella considera que no tiene la autoridad para prohibirle nada. Cuestión que el pibito salió corriendo con dirección a lo más profundo del bosque, y luego de un rato, la prota lo escuchó gritando del miedo, y es que sí, en un cambio de escena vemos al pibito llorando del miedo ya que se acaba de encontrar con el perro del duque, y bueno, la verdad que este perro mete más miedo que la bruja del 71 a las 12 de la noche. Sobre todo porque el perro no conoce al pibito ni a la prota, este perro estaba en la expedición cuando la prota y el pibito llegaron a la mansión, así que por eso no los reconoce como aliados, siendo que a su vez, el pibito no reconoce al perro como allegado a la familia, por eso comenzó a chillar, el perro comenzó a ladrar, y bueno, la prota se lanzó para rescatar al pibito de lo que era una mordida segura. Sin embargo, todo parecía indicar que la que sería mordida ahora sería la prota, pero no, justo en eso se escuchó la voz del duque Chester pidiéndole a su perro que se detenga, y como su perro es obediente se detuvo. Que claro, ya habiendo logrado que se detuviera el duque fue a tomar la correa para amarrarlo del árbol, a lo cual, la prota se mostró nuevamente agradecida porque ya es costumbre que el duque la salve cada vez que está en problemas. Pero bueno, por el momento es más importante consolar al pibito que de por sí ya estaba traumado, y ahora que por poco se lo come un perro pues más traumado va a estar. El detalle es que ahora no es solo el pibito quien luce mal, pues la prota también se muestra sin fuerzas, y claro, al verla así el duque se acercó a ver si está herida o algo parecido, pero la prota lo que está es un poco estresada porque últimamente su vida siempre corre peligro. De hecho está considerando hacerle un reclamo al guionista del manga por siempre ponerla en situaciones apremiantes, pero bueno, como el duque no sabe nada de esto, se molestó un poco y le pidió a la prota que le diga si se siente bien o no, porque eso de estarlo viendo con cara de mensa no le da a entender nada.
Pero claro, la prota no entiende la razón por la que el duque se muestra tan preocupado por ella. Hasta donde ella tiene entendido, a Chester le vale verga todo lo que no tenga que ver con él, por eso le preguntó cuál es la verdadera razón de su enojo. Pero antes de que el duque pudiera contestar, apareció el mayordomo preguntando qué ocurre, pues a lo lejos logró escuchar un fuerte ruido, así que no dudó en ir corriendo hasta allá para ayudar. A esto, la prota le dice que no se preocupe, que solo fue una de sus acostumbradas caídas, que bueno, siendo así el mayordomo y Chester le piden a la prota que se levante, pero pailas, aunque la prota lo intentó, ahí mismo se dio cuenta que no tiene fuerzas suficientes para levantarse, pues por más que lo intentó su cuerpo no respondió. Que obviamente esto hizo que el pibito, el mayordomo y el duque se preocuparan, porque aunque la prota diga que está bien, la evidencia empírica señala otra cosa. El hecho de que no sea capaz de levantarse es un claro indicativo de que no está tan bien como dice estar. Así que bueno, siendo esta la situación, el pibito se puso a chillar más de la cuenta, ya que teme por la salud de la prota. Pero a ver, Chester sabe que el pibito será un estorbo en la misión de hacer que la prota se recupere, por eso lo cargó, se lo entregó a su mayordomo, le pidió que lo sostenga fuerte para que no estorbe, y luego de eso, Chester fue directo a cargar a la prota, porque si la waifu no puede caminar por su propia cuenta, el duque es el indicado para ayudarla a regresar a la mansión. Ahí además, le dio la orden a su mayordomo de que vaya buscando al doctor de la mansión mientras él lleva a la prota para allá. Que bueno, así es como luego de un rato vemos a la prota en la mansión siendo tratada en su tobillo derecho por el doctor, y aunque a simple vista parece que el pie de la prota está muy mal, la verdad es que el doctor menciona que no es para tanto, pues sus huesos están intactos, lo que tiene la prota es un simple esguince, así que con hielo y reposo durante 15 días será suficiente para que la prota vuelva a caminar, que siendo sinceros, me parece mejor la idea de dejarla sin caminar para siempre. Pues la waifu cada vez que Cell se mete en problemas, yo en lugar del duque la dejara en cama para siempre, pero bueno, eso no sería éticamente correcto ya que la esclavitud se abolió en el siglo XV. El caso es que el doctor se fue luego de que terminó de recetar el tratamiento, pero el duque no se fue, ese chismoso se quedó, y aunque la prota le expresó que le hubiese gustado que se fuese ido junto con el doctor, a Chester le vale verga lo que le guste a la prota, él sabe que la waifu está remensa, así que se quedó para cuidarla un rato. Que en eso, la prota se puso a pensar en todas las veces que el duque la salvó, y bueno, la verdad que el duque siempre la está salvando. De hecho, la waifu se sonrojó cuando recordó la forma en cómo los vieron los trabajadores de la mansión cuando el duque la llevó cargada hasta la habitación. Pero más allá de esto, vemos que Chester se nos puso sentimental de repente y le pidió disculpas a la prota. Obviamente la prota no sabe por qué Chester le está pidiendo disculpas, en lo que a ella respecta no tiene nada por qué disculpar al duque. Pero bueno, antes de entender por qué el duque se disculpaba, el manga cambió de escena y ahora nos muestra al ayudante del chef y algunas criadas encargadas de la limpieza, los cuales se encontraban chismoseando sobre lo que ocurrió con la prota, porque es que ustedes saben que cuando en algún lugar del mundo ocurre algo extraordinario, las personas sin oficio de inmediato se ponen a especular al respecto. Allí algunos dicen que la prota y el duque están saliendo, otros dicen que el duque se enamoró de la prota, y bueno, en una de esas la criada de cabello naranja dijo que nada de eso, que la prota es una impostora que está utilizando al pibito para seducir al duque, así que cuando llegue la inyección todo su plan terminará. Obviamente esta criada está envidiosa, se nota que ella está enamorada del duque, pero antes de que sigamos desmenuzando los detalles de este chisme, apareció la jefa de las criadas a pedirle a sus subordinados que dejen el chisme y que se ocupen del trabajo. Con lo cual, las criadas de la limpieza se fueron a limpiar, el ayudante del chef se fue a lavar platos, y la que tiene el cabello color zanahoria se fue a observarlo. Ahí de una vez le preguntó a quién le corresponde servirle comida, este le dijo que a la prota, y como la cabello de zanahoria le tiene idea a la prota, le pidió al ayudante del chef que le permita servir donde comerá la prota, porque claro, la condenada está pensando en echarle algún mal de ojo a la comida. Ahora bien, cambiando de escena vemos que la prota se encuentra con el pibito, quien como es más ladilla que una garrapata, no deja que la prota se levante ni siquiera a agarrar agua, por eso la prota le pidió que si no la va a dejar levantarse, que al menos le alcance el agua para poder tomar. Y bueno, ante el llamado el pibito fue gustosamente a por el vaso con agua, y aunque parecía que el menso iba a derramar el contenido del vaso, al final sí pudo llevarlo hasta las manos de la prota. El detalle es que el pibito no se conformó con llevar el vaso hasta las manos de la prota,
sino que siguió más allá para darle el agua directo desde el vaso hasta su boca. Que tras esto pasaron varios días, la prota ya había cumplido el reposo correspondiente para sanar su tobillo, así que por eso la vemos de regreso al patio. Allí expresó su satisfacción de volver a ver el cielo, pero la criada le dijo que no sea pendeja, que ella veía el cielo todos los días desde la ventana del cuarto, pero la prota dice que no es lo mismo verlo desde la ventana que verlo desde el patio. Si como sea, para todo hay una justificación en esta vida, y la prota es de las que sabe buscarlas. Por eso la criada, como sabe que la prota es de las que no les gusta perder, le dio la razón y ahora ambas se pusieron a conversar sobre temas más amables, como la dictadura que tenían el duque y el pibito en la casa para que ella no saliera mientras seguía su tratamiento para mejorar el tobillo. Pero bueno, luego de hablar tantas boludeces, la criada cerró la conversación diciendo que espera que la prota no se vuelva a lastimar, porque con la cara de pelotuda que tiene, capaz y se daña el otro tobillo, pero la prota dice que pondrá más atención a partir de ahora, ya que ella no es tan manca como ha demostrado ser durante la serie. Que tras decir esto la waifu volteó a ver el cielo, agradeciendo a Dios por permitirle sentir el viento en su cara nuevamente. Que en eso, la prota consideró que el pibito podía tener frío, así que le propuso entrar a la mansión, pero el pibito dice que prefiere quedarse allí afuera, así que siendo este el caso, la prota dijo que buscaría una manta para protegerse del frío. Pero claro, con lo pendeja que es la criada, se ofreció a ser ella quien busque la manta, ya que puede que la prota se termine doblando el otro tobillo en el proceso, pero antes de que la criada pudiera ir a buscar la manta, ya la prota iba a mitad de camino para traer ella la manta. Así es como al rato la vemos en su armario poniéndose un abrigo, luego de lo cual, comenzó a buscar una manta para el pibito, que tras elegirla, cerró la habitación y comenzó a recorrer los metros necesarios dentro de la mansión para poder llegar al patio. Que bueno, ahí en medio del recorrido la prota se dio cuenta que se está encariñando con la casa. De hecho ya recorre los lugares del inmueble como si en realidad esa fuera su casa, lo cual le hace pensar que la extrañará mucho cuando la deje. Pero bueno, independientemente de esto, la prota sabe que debe regresar con el pibito porque puede que éste se haya congelado del frío, pero bueno, mientras iba camino al jardín, Chester la pilló y la llamó. Ahí el duque aprovechó para saludarla, para decirle que se enteró que ya estaba mejor del tobillo, y ahí de una vez soltó al perro para que éste le entregue una flor en sinónimo de disculpas por haberla querido morder la vez pasada. Que claro, ante el gesto del perro la prota se sintió re bien, incluso le preguntó al duque si puede agradecerle al perro mediante una palmada. A esto, Chester dijo que sí, pero que le dé despacio porque si no puede que el perro se ponga a la defensiva. Así es como la prota fue con mucho cuidado a acariciar al perro, y bueno, como este reaccionó bien a los cariños, la prota lo fue a abrazar diciéndole que a partir de ese momento serán buenos amigos. Que bueno, mientras la prota abrazaba al perro, se puso a mirar al duque, siendo que como este se veía muy guapo, la prota se comenzó a sonrojar, así que prefirió dejar de mirarlo con los mismos ojos e irse porque a ese ritmo puede que la waifu se termine enamorando. A todo esto, ni el duque ni el perro entendieron el comportamiento tan repentino de la prota. O sea, de repente estaba de lo más tierna abrazando al perro, y ahora se fue sin siquiera despedirse como es debido, pero bueno, eso es normal en la prota, ya nosotros sabemos que la prudencia no es su principal virtud. Cuestión que tiempo después, vemos precisamente a la prota dándole de comer al pibito zanahorias con forma de animalitos, que haciendo un paréntesis, recuerdo que de niño también me daban zanahorias con forma de animalitos. Por favor, a los que de niños también le hayan dado zanahorias con forma de animalitos, déjenme un comentario a ver si no fui yo solo y el pibito. Pero bueno, continuando con el manga, el pibito dice que no es ningún pendejo, que por más que corten las zanahorias en forma de animalitos, él sabe que eso que le están dando de comer son zanahorias, así que le preguntó a la prota si no hay algo más rico para comer. Pero pailas, la prota le dice que las zanahorias son necesarias para que no se enferme, siendo que si se come todas las zanahorias, luego le dará un pastel, y aunque el pibito diga que quiere comerse el primero el pastel, nunca en la vida le van a dar a un niño el postre antes que la comida sana, porque lo más probable es que se llene y luego no quiera la comida sana. A todo esto vemos que el duque se encuentra espiando con cierta nostalgia la forma en la que comen la prota y el pibito, pero como suele ocurrir cuando uno no quiere ser visto, en eso apareció el ayudante del chef para gritarle al duque si quiere comer, que claro, el duque molesto dijo que no quiere comer, que solo estaba caminando. Pero a ver, todos sabemos que el duque no estaba caminando, él estaba espiando, pero como lo descubrieron decidió disimular. Pero claro,
Ni el ayudante del chef ni la prota se creyeron la excusa del duque, porque si hubiese estado caminando no lo fuese encontrado parado justo en la puerta que da al comedor. Obviamente la conclusión a todo esto es que el duque estaba espiando a la prota y al pibito mientras comían, así que entiendo esto. La prota se puso a recordar que no es casualidad que el duque los espíe, pues ya lo ha pillado haciéndolo en el parque, en los pasillos de la mansión y en la biblioteca. O sea, este duque es bien malo para esconderse después de todo. Siempre se coloca en un lugar donde puede ser visto. Le vendrían bien unas clasecitas de espionaje para infiltrarse como el mayordomo gato, el cual se esconde tan bien que ni siquiera yo lo he visto más. Pero bueno, el caso es que la prota, entendiendo que el duque la está espiando a propósito, decidió hacer algo para contrarrestar sus fisgonearías. Porque es que al rato, cuando la prota se fue con el pibito al parque, se mostró indignada porque ha logrado confirmar que el duque en efecto siempre la está espiando. De allí que cuando la criada le preguntó por el motivo de su disconformidad, la prota le dijo al oído que volteara ligeramente hacia su derecha, y sí, allí se encuentra el duque peor escondido que yo cuando jugaba de niño a las escondidas y siempre me tocaba contar la partida. O sea, es que además hay que ser muy pelotudo como para no darte cuenta que ya te descubrieron. El duque debería dejar de esconderse, pero bueno, él cree que su escondite es el mejor del mundo, así que dejémoslo tranquilo. Pues por lo pronto la prota puso en contexto a la criada diciéndole que se ha dado cuenta que el duque siempre la está vigilando, sea en la cocina, en el cuarto, en el comedor, en la sala o en el bosque. El condenado siempre anda pendiente de lo que hace, pareciera que no tuviera oficio, pero bueno, la prota dice que lo más probable es que el duque todavía cree que ella es una estafadora, y por eso es que no le quita la mirada de encima. A decir de la prota, el duque está esperando que ella se delate para echarla de la casa. Sin embargo, la criada dice que quizá ese no sea el motivo por el cual el duque la está vigilando, ya que no tendría sentido que lo haga él personalmente cuando tiene a tantos empleados que podrían hacerlo en su lugar. Porque es que además, todos están claros en que la vigilancia del duque es muy obvia, por eso la criada dice que lo más probable es que el duque esté intentando comunicarle algo pero que todavía no se atreve a decírselo. Que en eso, la escena cambia a donde se encuentra el duque, quien está cuestionándose por qué es que espía a la prota, pero bueno, justo en eso aparece su mayordomo para decirle que si tiene ganas de pasar tiempo con la prota y el pibito que lo haga, que nadie lo juzgará por eso. Pero el duque es muy orgulloso como para admitir que el motivo por el cual está espiando a la prota es porque en el fondo quiere pasar tiempo con ella y con el pibito, así que poniendo excusas dijo que se iría a otro lugar. El detalle es que cuando estaba saliendo del bosque se topó de frente con la prota, la cual estaba al acecho para invitar al duque a pasar tiempo con ella y con el pibito. Sin embargo, Chester optó por declinar la invitación diciendo que no quiere pasar tiempo con ellos, que claro, ante la respuesta del duque la prota le preguntó entonces por qué la está espiando. Y bueno, ante esta pregunta Chester también se hizo el boludo respondiendo que él no está espiando, que él simplemente está recorriendo su casa, pero claro, la prota sabe que eso de recorrer su casa escondido entre los árboles y las paredes no es recorrer, eso es espiar. De allí que a partir de esa diferencia la tensión entre la prota y el duque fue aumentando, ya que Chester sostenía que él tiene la libertad de recorrer su casa como le dé la gana, y la prota decía que como invitada se siente aprisionada por la forma en que el duque la espía. Cuestión que para evitar que toda esta tensión siguiera escalando, vemos que el mayordomo tuvo que intervenir para calmar todo. Que en eso además, vemos que el pibito se acercó a donde estaba el duque para pedirle que juegue con él, y bueno, a esto el duque aceptó, a pesar de que hace minutos le había dicho a la prota que no quería pasar tiempo con ellos, pero bueno, Chester maquilló su cambio de decisión sobre la base de que como el pibito se lo pidió él aceptó. Así es como vemos que el duque, la prota y el pibito se fueron al interior de la mansión, donde el duque quiso zafarse del pibito diciendo que tenía que ir a trabajar, pero como el pibito se iba a poner a llorar, el duque no tuvo más opción que quedarse con él. En este contexto vemos que el pibito le acercó al duque la bola cristal que le compraron aquella vez en el mercado. Y ante esto, el duque se puso a fantasear sobre que él, la prota y el pibito parecen la propia familia, pero bueno, más allá de eso el duque tiene que enfocarse en el presente. Y ahora en el presente se encuentra con la prota y el pibito, siendo que la prota le dijo al duque que su sobrino sabe cantar. Para ello le pidió a Chester que le preste atención ya que el niño le cantará algo. Obviamente la intención de la prota con esto es ablandar el corazón del duque, así que sin más, vemos que el pibito comenzó a cantar al mejor estilo de Bad Bunny, y juzgando por el rostro de Chester, a este le está gustando la melodía.
Por eso vemos que la prota fue de inmediato a celebrar con el pibito expresándole que su canto fue todo un éxito, pues eso de hacer que el duque sonría, así sea levemente, es toda una proeza. Pero bueno, en eso además vemos que la leve sonrisa del duque pasó a ser una expresión de ligera sorpresa, y esto es así porque al ver a la prota abrazando al pibito, comenzó a sentir maripositas en el estómago, y obviamente él nunca había sentido mariposas, de allí que optó por frotarse los ojos a ver si así se le quita lo pendejo. Pero a ver, la prota está pensando que la actitud del duque es porque le cuesta trabajo admitir que el canto del pibito fue bueno, así que le pide que sea serio y que diga la verdad sobre lo que siente. El detalle es que esto lo tomó el duque como si la prota le estuviera coqueteando. Así el Chester se nos sonrojó y terminó yéndose de la habitación antes de que lo hicieran hacer locuras. Que bueno, ante la repentina ida del duque, el pibito se puso a llorar porque piensa que Chester se fue bravo porque él cantó mal, pero no, ahí la prota le tuvo que decir al pibito que no fue por eso, al mismo tiempo en que lo consoló y se puso a pensar que Chester es un desalmado. Que por otro lado el duque está intentando dejar de pensar en la prota, pero paila gente, este duque ya valió vergas, se nota que se está enamorando. Cuestión que en eso, el duque fue visto por su mayordomo así que tuvo que disimular su estado de ánimo diciendo que irá a hacer ejercicio. Pero mientras el duque oculta sus sentimientos, vemos que a la mansión acaba de llegar una waifu rubia, la cual a todas luces parece estar enamorada del duque. Sin embargo, para saber quién es esta waifu en realidad, tendremos que esperar a una cuarta parte de este resumen, la cual llegará tan pronto como cuando este vídeo alcance los 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, síganos en Facebook, no hagan spam, los quiero mucho y Dios los bendiga.